Es un gusto ahora presentar a la doctora Tatiana Lenswen, abogada recibida de la Universidad de Buenos Aires, especializada en Derecho Internacional Público, docente de Derechos Humanos y Garantías de la Facultad de Derecho de nuestra casa, becaria ITEC del Gobierno de la República de India para realizar un curso de Ciencia de la Diplomacia en el Research and Information System for Developing Countries en Nueva Delhi, miembro del Grupo del Estudio de India y Asia del Sur del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, CARI, y actualmente se desempeña como abogada contractual senior de la empresa Accenture. Nos ilustrará acerca del panorama global del cambio climático, cuestiones de género. Tatiana, te escuchamos muy atentamente. Buenas tardes a todos, agradezco la presentación. Es un honor poder conformar esta conferencia con tan distinguidos colegas sobre un tema que es tan urgente y relevante para la humanidad. Me voy a detener en tres temas muy breves que son importantes para entender el panorama global respecto del cambio climático, y que es el cambio climático, su concepto y su amenaza, la desventaja de los pobres y las mujeres ante la amenaza del cambio climático y la brecha de los 2 grados. El cambio climático es la amenaza más grave y urgente que enfrenta la humanidad. La Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático lo define como el cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera global y que se suma a la variabilidad natural del clima observada durante periodos de tiempos comparables. La Corte Internacional de Justicia estipuló que el medio ambiente representa el espacio en el que viven los seres humanos y del que dependen su calidad de vida, su salud, incluso de las generaciones venideras. Visión que ha sido resaltada por la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su opinión consultiva 2317, como bien mencionó la doctora Silvia Nona, y inclusive en esa opinión consultiva la Corte Interamericana destacó que los estados deben velar porque su territorio no sea utilizado de modo que se pueda causar un daño significativo al medio ambiente, de otros estados o de zonas fuera de los límites de su territorio. Estas definiciones son el punto de partida para el análisis de la situación que atraviesa la humanidad ya hace décadas y que se ha exacerbado gravemente en los últimos años. Todos somos testigos de los cambios en el clima constante, de los huracanes y tornados cada vez más recurrentes y anormales, de los incendios forestales que hicieron estragos en Australia, el Amazonas, en California y actualmente en nuestra provincia de Córdoba, el del descongelamiento de los glaciares y los cascos polares, la extinción diaria de especies, la acidificación de los océanos y la contaminación, entre muchas otras. El cambio climático es una amenaza tan real que no solo destruye formas de vida y de sustento alrededor del mundo, sino que afecta a todos los aspectos de la vida humana, empezando por millones de refugiados climáticos, la destrucción del modo de sustento de comunidades indígenas, la afectación de la vida diaria de muchas personas en el planeta en todos los aspectos, pero terminando en la grave y triste desgracia de la destrucción permanente de nuestra única casa, el planeta Tierra. Todas estas cuestiones hacen al respecto a la dignidad humana, que protegen los derechos humanos aceptados universalmente, y el derecho a un medio ambiente sano ha sido reconocido como tan fundamental de que él se desprenden todos los demás. La relación entre la protección del medio ambiente y la realización de todos los derechos humanos es clara y precisa. El derecho al medio ambiente sano entonces se convierte en un derecho fundamental para la existencia de toda la humanidad. El derecho a un medio ambiente sano es tal que se debe garantizar a todos los seres humanos o a ninguno. No hay en tal garantía de este derecho una brecha en el desarrollo de los países, en los niveles de pobreza o en el grado de analfabetismo que tiene un país. Es un derecho que tiene que ser para todos porque nos afecta a todos de igual manera donde sea que uno se encuentre. El planeta Tierra es uno y la degradación del medio ambiente, la afectación de sus ecosistemas causa consecuencias irreparables para todos y cada uno de los habitantes de la Tierra. Esto debe servir como punto de partida para que sea el derecho más importante a garantizar, con el compromiso de todos los estados, todas las empresas, todas las ONG y todos los miembros de la sociedad. Asegurándonos el cumplimiento global y primordial de este derecho, luego podemos garantizar el cumplimiento de todos los derechos humanos y los objetivos de Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. El año pasado, millones de adolescentes y niños tomaron las calles exigiendo a los líderes mundiales acciones rápidas y concretas para contener esta amenaza, que afectará su vida y la de sus hijos y nietos para siempre. No le podemos fallar, está en nuestras manos contener esta amenaza. El futuro de la humanidad se encuentra en grave peligro
y nos encontramos en un punto de inflexión en el cual las decisiones que tomemos todos, cada uno de nosotros en los próximos años, van a dictar el futuro de la humanidad para siempre. Pero sobre todo las decisiones tienen que ser tomadas por los estados soberanos, con el compromiso de sus líderes. El compromiso de todos los estados es el que va a permitir que la amenaza que nos encontramos viviendo sea neutralizada. En el 2020 la humanidad vivió indefinida cantidad de desafíos. Considero que nos encontramos en un punto donde entendemos que no hay posibilidad de salvar el planeta, mejorar la calidad de vida de todos los seres humanos en la Tierra y cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible si los estados soberanos de este planeta toman decisiones no alineadas. La ausencia de cooperación internacional y una solución conjunta de todos los estados a la crisis actual que vive la humanidad es una grave amenaza para todos. Hay multiplicidad de herramientas en el sistema internacional, desde el derecho para hacer posible una solución conjunta y efectiva al cambio climático. La pandemia del COVID demostró que el abrupto cierre de fronteras, la pelea por suministros médicos de respiradores, destruyó economías locales, generó múltiples consecuencias psicológicas para los ciudadanos que no han tenido información clara y precisa de lo que estaba sucediendo, y por último causó el fallecimiento de más de 1 millón de personas alrededor del mundo. Es claro que para que haya una respuesta global y centralizada, los líderes del mundo se tienen que sentar en la misma mesa, establecer las bases para resolver esta crisis antes de que sea demasiado tarde. Comprometerse a cumplir y reforzar el Acuerdo de París, y los países desarrollados deben liderar y ayudar en su cumplimiento a los países en vías de desarrollo. La ONU se estableció en 1945 luego de una guerra mundial, que destruyó muchísimas formas de vidas y causó la muerte de muchísimas personas. Se creó con el objetivo que lo que sucedió en esa guerra no se repitiera para que la sociedad mundial avanzara hacia un futuro mejor. Hoy nos encontramos en un punto de inflexión similar, no porque haya una guerra mundial, sino porque la acumulación de tragedias, crisis nacionales, el cambio climático nos pusieron una situación a todos, a cada uno de nosotros, en la que no podemos mirar hacia otro lado, cuando todos los días lo que tantos años de civilización logró alcanzar está siendo destruido para siempre. Porque no hay otro planeta, la Tierra es nuestra casa, si no la cuidamos, no la protegemos, perdemos todos, no solo los líderes que no toman las necesarias decisiones políticas. Los derechos humanos, que son la base para que todos los ciudadanos del mundo puedan acceder a una vida digna, son violados constantemente en muchísimas partes del mundo. Y es un tema tan apartado de la agenda global como el cambio climático. Por más pesimista que pueda parecer mi relato, debo aclarar que no es imposible y que hay muchísimas personas en este mundo que todos los días intentan vivir en un mundo más sustentable, que luchan todos los días para que sus hijos tengan un planeta en el que valga la pena vivir. Bajo el auspicio de la ONU surgió el ambientalismo moderno, definido como la idea que el cuidado de los recursos naturales no es un fin en sí mismo, sino un medio para favorecer o posibilitar el desarrollo y la mejora de las condiciones de vida de la sociedad, considerando la pobreza no solo como un problema en sí, sino como una causa de problemas ecológicos y dejando abierta la posibilidad para concebirla como una amenaza ambiental. El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente es un programa completo que se basa en la ciencia, que considera los objetivos de desarrollo sostenible, que considera la situación de cada uno de los países desarrollados y en vías de desarrollo. El Acuerdo de París fijó las bases para avanzar y combatir el cambio climático. Solo falta el cumplimiento y el compromiso de todas las naciones del mundo en los sistemas que ya han sido creados. No puedo pasar por alto que el cambio climático afecta en mayor proporción a los pobres y sobre todo a las mujeres. Hay una relación directa entre la pobreza, el medio ambiente y la desigualdad de género. La dependencia de los recursos naturales, que es característica de las poblaciones más pobres y rurales del planeta, y en países con menor índice de desarrollo, es una consecuencia de la falta de infraestructura, afectando de manera desproporcionada a las mujeres. Para lidiar con los efectos del cambio climático en la agricultura, las mujeres recurren a diferentes estrategias de supervivencia o adaptación, que pueden verse afectadas por sus responsabilidades de cuidado y su limitada autonomía económica. Las comunidades más pobres en países como la India, por ejemplo, son los primeros afectados por la polución, porque no pueden darse el lujo de tener un purificador de aire. Y terminan falleciendo muchísimas personas al año de estas comunidades por estar expuestas a un aire irrespirable como consecuencia de la contaminación. Asimismo, en comunidades pobres, las mujeres generalmente en África y Asia aún se ocupan de trabajos manuales como recolectar agua por falta de acceso a agua potable. Los pobres y las mujeres son más susceptibles a ser refugiados climáticos, sin otra salida que vivir en campos de refugiados a la intemperie, por ejemplo por la amenaza de los monzones anuales en Bangladesh, que año tras año genera miles de desplazados climáticos. Las mujeres son en este caso además más susceptibles al abuso, a la violación y a la prostitución.
El ambiente personal de las mujeres difiere mucho del de los hombres y en consecuencia la exposición y los peligros ambientales son distintos. Para los pobres en general y las mujeres en particular, la línea divisoria entre la salud ambiental y la ocupacional es muy permeable. La pobreza es por lo tanto un asunto de género, pero no tenemos que olvidar que las mujeres son también agentes de cambio y que con educación y acceso a los derechos básicos pueden potenciar comunidades enteras hacia una vida más sustentable y sostenible. Y por último me voy a referir al aumento de la temperatura de la Tierra y el calentamiento global. El aumento de la temperatura de la Tierra es un hecho, y en el Acuerdo de París se estableció el objetivo a largo plazo de mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 1,5 grados Celsius sobre los niveles preindustriales. Lamentablemente, 5 años después del Acuerdo de París estamos muy lejos de cumplir ese objetivo, inclusive superar la brecha del aumento de la temperatura de 2 grados con consecuencias y daños irreversibles. Aún así, no es imposible cumplir con ese objetivo, pero cada año que pasa sin reducir la huella de carbono en el planeta nos acerca a un punto irreversible. Todos somos testigos de los cambios de temperatura, las olas de calor que aceleran otros fenómenos climáticos y acortan los espacios de la Tierra habitables para los seres humanos. La India es el segundo país con más habitantes del mundo después de China. Tiene 1,3 billones de habitantes. Con solo un aumento de la temperatura en el 0,5 grados Celsius, este país es 2 veces más propenso a experimentar olas mortales de calor para la vida humana. ¿Qué pasaría si la temperatura de la Tierra aumentara un 2 grados? Posiblemente haría el segundo país con más habitantes del mundo inhabitable. En el verano de 2017, Pakistán registró un récord de 53 grados 5 en la ciudad sureña de Turbat, y fue la temperatura más alta que se haya registrado en el mundo durante el mes de mayo. Ese mismo año, Nueva Delhi, la capital de la India, batió un récord de 44 grados Celsius. Aun si los países pueden cumplir con las metas para reducir las emisiones de carbono que producen efecto invernadero establecidas en el Acuerdo de París, eso solo limitaría el aumento mundial de la temperatura a 2 grados. En el 2019, según la NASA, fue el año récord de aumento de la temperatura en la Tierra, 2,5 grados, aumentó más que el promedio de 1980 a 2015 y de todas las décadas de 1880, sin excepción. Las horas de calor, los ciclones y las inundaciones y los eventos como consecuencia del cambio de temperatura extremo son cada vez más frecuentes e impredecibles. Con solo el aumento de 1,5, estudios científicos anticipan que se perdería entre el 70 y el 90% de las barreras de coral del planeta. Pero con un aumento del 2%, con un aumento de 2 grados, la temperatura se perdería el 99% de las barreras de coral. Si se cruza esa línea de 0,5 grados, el daño se convierte en irreversible, y no solo para las barreras de corales. Para finalizar, quiero resaltar por qué la diplomacia respecto de todas las amenazas del planeta que mencioné es necesaria y urgente. Según la RAE, la diplomacia es la ciencia o conocimiento de los intereses y relaciones de unas naciones con otras. Si la diplomacia son los intereses y relaciones de unas naciones con otras, ¿qué tema hay más urgente en la agenda mundial que el cambio climático? La crisis climática y el medio ambiente deberían ser el tema número 1 en la agenda de los estados para negociar, debatir y desplegar planes de acción. Porque así pareciera que hay otras urgencias en la humanidad, como sí las hay, por ejemplo, la pandemia que estamos viviendo, y así como es imperativo el derecho a un medio ambiente sano para gozar de cualquier otro derecho, es imperativo que los estados resuelvan diplomáticamente la crisis climática, porque sin ello a largo plazo no va a haber otros temas en la agenda que puedan solucionarse, porque el daño al medio ambiente ya va a ser irreversible. Siendo una cuestión planetaria, el derecho internacional es la herramienta, y todos nosotros, cada uno de nosotros, por más pequeño que sea el granito de arena que estemos aportando, necesitamos comprometernos. Primero en hacer lo que esté a nuestro alcance para contribuir con el medio ambiente y presionar a nuestros líderes y votar por aquellos que se comprometan con el medio ambiente. La diplomacia ambiental es la herramienta para acercar a los estados hacia una respuesta global y única respecto del cambio climático. Desde ya, muchas gracias por este espacio.